Ok. Bueno, pasamos ahora del mimo de Herodas al mimo de Teócrito. Y vamos a ver que hay una serie de similitudes muy evidentes entre el mimo de Herodas y el mimo de Teócrito, eh, no solo en cuestiones de contenido, sino también en cuestiones técnicas. Pero también hay diferencias bastante obvias y el hecho, como mencionábamos antes, de que se use el hexámetro en el mimo de Teócrito es un detalle muy significativo a tomar en consideración para la manera en que Teócrito va a concebir el género mímico dentro de su producción. Si empezamos simplemente por una mirada rápida a las colecciones de mimos, que por supuesto en el caso de Herodas es una colección de mimos específicamente, mientras que las de Teócrito son mimos que están entremezclados en la bucólica. Eh, bueno, vamos a ver ya algún tipo de diferencia que se va a hacer más evidente cuando veamos los textos, pero bueno, mientras que la hechicera responde de forma clara y contundente a la tradición mímica de Sofrón, porque de hecho es una reescritura del texto de Sofrón, o por lo menos, quizás no lo es, pero ciertamente está inspirado en el texto de Sofrón. Esquinas histriónico es algo raro, digamos, es un gusto, incluso es tirar un poco la idea y la interpretación, decir que es un mimo, podría bien argumentarse que no lo es. Y las siracusanas es definitivamente un mimo, pero hace una serie de cosas que se parecen en cierta medida a cosas que hace Herodas, pero lo llevan a un extremo mucho mayor en términos de alejarse de la naturaleza original del mimo. Y lo interesante del caso es que mientras que los mimos de Herodas, con sus peculiaridades específicas, en líneas generales tienen una identidad bastante clara, eh, y hay un tono muy compartido entre esos textos. Los mismos de Teócrito son realmente muy diferentes entre sí, mucho más diferentes que los mismos de Herodas entre sí, a pesar de que uno tiene más de 8 conservados y vayan a saber cuántos más, mientras que Teócrito tiene 3. Bueno, a pesar no, quizás por, habría que decir. Como ya conocemos a Teócrito, ya conocemos la colección de Ilios, ya estamos tan familiarizados con el autor, no hay mucho más para decir en términos abstractos. Sí es interesante, observen en nuestra colección cómo los mimos aparecen, seguida el primer mimo es el mimo 2 y el siguiente es recién en el 14 aparece, pero están todavía rodeados, hacia el final, digamos, el 14 y el 15 es el final de lo que es la parte propiamente bucólica, pero todavía ahí, en ese grupo, y esto está fuertemente ligado con la relación que tiene la bucólica con el mimo. Que se va a hacer clara cuando veamos bucólica, no quiero adelantar nada ahora. Sí hay una diferencia muy, muy contundente y en esa diferencia sí la puedo mencionar ahora, y es que en la bucólica puede haber narración, puede haber algún tipo de descripción de la situación que es independiente que no es diálogo. Digamos, en la bucólica puede no tener diálogo, pero puede tener partes que no son diálogo, partes diegéticas, digamos. Eh, el mimo no. El mismo simplemente siempre hay gente hablando, porque es un texto, es un género dramático. Y los mismos de Teócrito responden perfectamente a esta situación, son un género dramático. Entonces, vamos a chequear, vamos a empezar viendo el mimo 2, y lo que vamos a hacer primero, para hacerlo claro y contundente, y lo puse así bien dividito para que ustedes lo puedan ver, vamos a contrastar cómo comienza el mimo 2 con cómo comienza el fragmento 4 de Sofrón, que es el texto que veíamos hace un rato. Eh, en ambos casos, observen que se trata de una escena de un encantamiento, se trata de una escena de hechicería. Posiblemente no, es bastante transparente por el caso de Sofrón, que las situaciones son distintas, porque el mismo de Sofrón, si hay otros personajes, que parece lo más probable, es que fueron a consultar con una hechicera profesional.
Mientras que en el caso del mimo de Teócrito, vamos a ver que no hay la persona que realiza el trabajo de encantamiento no es una hechicera profesional, es simplemente una mujer. Bueno, quizás es una hechicera profesional, ojo, pero en principio aparece en el mismo como mujer más que como hechicera. Ahora, quiero sí dirigirles la atención a la manera en que estos mismos se presentan, ¿no? En el caso del mismo de Sofrón, veíamos bajen la mesa inmediatamente, tomen un terrón de sal con la mano y laurel en su oreja. Ahora acercándose al hogar, siéntense, dame el hacha, bueno, trae la perra, pero ¿dónde está el betún? Se puede inferir la situación a partir de lo que está pasando, por cierto que se puede inferir, pero no hay nada explícitamente referido a la situación que nos explique lo que está pasando. Ciertamente si uno entiende algo de magia, la idea del terrón de sal y el laurel en su oreja, la mención de la perra para el sacrificio, digo, da una serie de pautas, pero hay que trabajarlo. Contrasten esto con lo que pasa en el Ilírio 2 de Teócrito. Primera frase. ¿Dónde está mi laurel? Traelo Testílide. ¿Dónde están los hechizos de amor? Uno se sentía tentado a pensar, y a mí me pasa a veces cuando, en abstracto, cuando me olvido de los textos propiamente, que hablamos de la construcción del contexto de performance y pareciera que estamos forzando a veces los textos, haciéndoles hacer cosas, porque nos parece que tienen que hacer eso. Y después uno lee esto y se da cuenta que no, claramente algo hay de acá. Porque noten que Teócrito podría haber arrancado el discurso, podría haber arrancado el mismo de una manera muy parecida a Herodas, a Sofrón, disculpen, a Sofrón, y nos hubiéramos dado cuenta de más o menos lo que está pasando. De hecho, cuando sigue, no, sigue siendo muy transparente. No dije nada. Pero no hay nada intrínsecamente imposible de identificar en el caso de Sofrón. No es que necesitamos saber que esto es un mimo para identificar que esto es un mimo, pero tampoco hay nada suficientemente explícito como para dirigir la atención sobre, sobre la naturaleza del texto. En el caso del mimo de Teócrito, prácticamente todas las palabras del primer verso nos ubican en la situación dramática. La pregunta inicial, con la búsqueda de dónde está el laurel, la mención del laurel, por supuesto, igual que en el texto de Sofrón, pero ahora ya el laurel no es una instrucción para el hechizo, sino que el laurel es algo que estamos buscando en el lugar. Con lo cual estamos en una situación dramática, en una situación concreta donde estamos en un escenario. Tráelo Testílide, Testílide, no animo a decir que es nombre de esclavo, para ser sincero, porque no lo he chequeado. Pero claramente está cumpliendo una función, en este caso como esclava, por el hecho de que le ordenan que lo vaya a traer. Y por si quedaba alguna duda, Padeta filtra. Filtra, que es básicamente un término cuasi técnico para los hechizos de amor. Para los encantamientos amorosos que se hacían que hacían los magos, las magas. Los magos tal vez no estoy 100% seguro. Es una cuestión más de hechiceras que de varones. Y continúa, rodea el vaso de fina lana carmesí de oveja, para que encadena mi desdeñoso hombre que me es querido, que 11 días ha que ni mi visita, el muy cruel, y ni sabe si acaso estoy vivo o muerta, y ni ha llamado a la puerta el ingrato. Entonces, establecemos la situación de estamos haciendo un encantamiento de amor en el primer verso, y lo que en los primeros dos versos, y lo que sigue en los versos 3 a 6 es la explicación de lo que está pasando. Si esto sucedía en el mimo de Sofrón, que es posible, que es bastante posible dada la naturaleza de este tipo de hechicería, ahí en ese ahora hagan silencio mientras yo me peleo por estas, recién nos podríamos haber enterado de que esto es lo que está pasando cuando continuara el hechizo y el encantamiento y se explicitara cuál es el motivo. Pero mientras que en Herodas tenemos toda una construcción de la situación antes de llegar a esto, en Teócrito se nos dice casi inmediatamente. En el tercer verso ya sabemos qué es lo que está pasando. Esto es un hechizo de amor, esto es una escena de hechizo de amor por un hombre que ha despechado, que ha desdeñado a una mujer. Entonces,
El contexto que se está construyendo es el mismo contexto, vamos a ser más claros. El contexto es el mismo. En uno se está construyendo de forma clara y explícita, en el otro hay que estar tratando de inferirlo a partir de las palabras que tenemos y ni siquiera, bueno, por supuesto, ni siquiera en este caso tenemos suficientes palabras como para hacerlo, porque la cita termina ahí. Eh, entonces, observen cómo hay esta comparación nos permite ver bien claramente lo que es la diferencia en la configuración de un poema o de un texto literario en el periodo clásico y un texto literario en el periodo helenístico. Sofrón no necesita que su público entienda qué es lo que está pasando porque su público sabe lo que está pasando, porque en el escenario donde Sofrón reproducía esto seguramente habría suficientes marcas como para que el espectador reconociera la situación, porque esto es una escena típica. Mientras que Teócrito, en su configuración, incluso si esto se pusiera en escena, y es muy poco probable que esto se pusiera en escena por el uso del hexámetro, lo mejor que podemos decir de esto es que podría haber sido recitado en un simposio, las primeras líneas, las primeras palabras incluso, podríamos decir, ya nos ubican en el contexto, ya nos ubican en el contexto de performance de lo que esto está pasando. Esto es un mimo. Y el texto nos lo dice. ¿Cómo se trabó esto? ¿Eh? Bien. Entonces, decía que teníamos este contexto de performance en contraste con el fragmento de Solón, y este mimo es bastante complejo en su configuración, porque tiene cuatro partes bien diferenciadas. Sí, vamos a ver, cuatro partes bien diferenciadas. Los primeros 16 versos preparan el rito. Es la preparación del rito del encantamiento. Y después tenemos dos secciones internas. Una es la formulación del rito entre 17 y 63. Ahí está el rueda mágica. Donde se hace el hechizo de amor, ¿no? Este es el encantamiento donde la mujer hace el hechizo de amor. Y después, en la sección más extensa y más extensa por mucho, 61-141, Simeta, que es esta mujer, empieza a explicar cómo se enamoró de esta persona y sí, básicamente cómo se enamoró de esta persona y cómo se concretó la unión de esa persona. Y en el cierre, en los versos 142-168, tenemos un epílogo eh, donde lo que sucede es que se unen los amantes, el hombre la despecha y se hace un epílogo, un cierre hipnótico. Después voy a detenerme un segundo en eso. Pero es el cierre. Lo interesante de esta división en cuatro partes radica en la naturaleza, en un detalle que tenemos tanto en la segunda como en la tercera parte, que es el uso de un estribillo. En la segunda parte de este estribillo es rueda mágica, trae tú a aquel mi hombre a casa, iux, helketitenon, emon potidoma tonandra, que se repite unas 10 veces. En la segunda parte, el estribillo mira de dónde llegó mi amor, venerable luna, fratio meu toleros, potenjique topon narcelana. Este estribillo, digo, se repite unas 14 veces. 14 veces. Pero lo interesante de esto es que mientras que el estribillo en la parte 2 tiene sentido porque es el estribillo del hechizo mágico, básicamente es la parte del hechizo, el estribillo de la segunda parte no tiene mucho sentido. Porque, ¿por qué haré un estribillo en la parte donde está contando lo que le pasó? Por supuesto, acá
la respuesta depende de lo interpretativo, ¿no? Hay una cuestión de nivel interpretativo. Podemos sostener que la explicación de la historia es parte del hechizo en la medida en que es lo que explica por qué se está invocando a la deidad. Pero más significativamente, el uso del estribillo es un tipo es un rasgo de poesía popular. El estribillo es, sobre todo, digamos, en Grecia particularmente, es un tipo de recurso que aparece sobre todo en poesía popular y en algunos géneros específicos como el himeneo, pero nos, incluso el himeneo podemos considerarlo poesía popular en cierta medida, este tipo de himeneos. Eh, sí. Entonces, lo importante es que el uso del estribillo asimila la tercera parte de la segunda y ambos recursos configuran el escenario como el escenario de un texto de índole popular, que claramente contrasta y de manera bastante violenta con el uso del hexámetro para hacer esto. El otro dato interesante es que hay una diferencia estructural en estas dos partes, porque mientras que en la primera parte cada sección tiene 4 versos, entre cada estribillo tenemos 4 versos, en la segunda parte cada sección tiene 5 versos. Que es acá hay uno atetizado, pero que empieza acá, ¿no? Estando ya sola ahora, desde cuándo de llorar mi amor, por dónde comenzaré, bla, bla, bla. Entonces hay una diferencia estructural entre estas dos partes que de alguna manera lo que hace es hacer un pequeño y sutil cambio de tono en términos de diferenciar los 4 versos que separan de cada sección en la parte 2 de los 5 versos en cada sección en la parte 3, que tiene una ventaja, es ligera la ventaja si uno se pone a pensarlo, pero para mí es significativa, y es que al separar un poquito más los estribillos, se hace un poco menos densa la recitación. La verdad que la parte 2 con los estribillos cada 4 versos, se empieza a sentir bastante el rueda mágica, trae tú aquel mi hombre a casa. No es que la segunda parte no se siente tanto, pero que estés cada 5 versos es un poquito más tranquilo, para ser sincero. Y quizás ese era el efecto buscado, justamente diluir un poco la presencia del estribillo. Entonces, como les decía, en la primera parte tenemos la configuración del escenario y acá, perdón, hay otro aspecto importante entre las partes 1 y 2 y 3 y 4, que es esa frasecita que yo había leído ahí, que es el hecho de que en la primera parte tenemos un diálogo muy claro con Testini. No está configurado como un diálogo el escenario, pero hay un intercambio. El destinatario del estribillo, ahí observen el primer estribillo, en 17 es la Yux, que es la rueda mágica, que es un trompito, si yo no recuerdo mal, es un trompito, que es un objeto que se usaba mucho en hechicería. De hecho, bueno, justamente, ¿no? Ahí está el punto. Se usaba mucho en hechicería y es un objeto inanimado. Pero mientras está este objeto inanimado, la narradora es muy probablemente su esclava porque, como pueden ver, una vez que empieza el hechizo de amor, el primer paso del hechizo de amor es, primero se quema en el fuego harina de cebada, anda, espárcela, testile, estúpida, ¿dónde se te volaron las ideas? Así que hasta tú, desgraciada, vas a reírte de mí, espárcela y di esto, los huesos de Delfis se esparzo. Y es interesante, vamos a ir un poquito para arriba para contextualizar esto. Bueno, está preparando el hechizo y justo cuando va a empezar, salve, cateorrenta, asístenos hasta el fin. Mientras preparo estas pócimas no inferiores ni a las de Circe, ni a las de Medea, ni a las de la rubia Perimede, que observen es el mismo recurso que veíamos en el mismo 4 de Herodas, con el uso de referencias eruditas, Circe, Medea, Perimede, sobre todo Perimede, eh, que es una referencia bastante erudita, porque es una referencia a un pasaje de Ilíada.
Ilíada 11, si yo, Ilíada 11 sí es cautiva de Néstor. Y con esta configuración de índole erudita, arranca el hechizo, rueda mágica, trae tú y Tenonemon, Potidoma, Tolandra, del hechizo, que es lo que va a empezar propiamente en el canto, en el verso 23, Delphis emianiasen, Delphis me ha causado una pena. Lo que tenemos es como una suerte de lectura de instrucciones. Y es posible porque tenemos algún papiro, algún que otro papiro mágico. Marcelo Aristóteles Rosario ha estudiado bastante el tema de los papiros mágicos. Yo toco medio de oído. Pero hay algunos papiros mágicos con medio con instrucciones de cómo se hace el hechizo. Y quizás esa es la idea, ¿no? Digamos, se compró el pack, el starter pack de Hechizo de Amor. Ay, se me fue. Simeta. Simeta se compró el hechizo, una cajita con el hechizo de amor con las instrucciones de cómo se hace el procedimiento. Y lo que dice ahí que es la idea de primero se quema el fuego harina de cebada, es porque efectivamente es lo que dice el instructivo. Primero lo que hay que hacer para el hechizo de amor es quemar en el fuego harina de cebada. Y en este momento, como decía, que esperamos que empiece el encantamiento, lo que tenemos es a ella hablándole a la esclava y la esclava que está en otra cosa. Una vez más tenemos el tópico del esclavo perezoso, que en este caso es distraído porque sí, no le importa demasiado la situación de la esclava. La esclava es la viva en esta situación, para ser sincero, porque la verdad es que es una situación bastante ridícula. Pero justamente observen cómo la lógica de la situación ritual, la lógica del encantamiento, aparece rota por la situación del mimo. El mimo irrumpe en lo que, donde nosotros esperaríamos el encantamiento y si quieren una suerte de género inserto, que es lo que de hecho vamos a tener, porque una vez que empieza eh, el hechizo, en buena medida hay un hechizo, pero este gestito de interrupción lo vamos a ver reiteradamente. La segunda estrofa, después hay una que se cambió de lugar, que la cambia de lugar Go, y parece bastante bien cambiado. Eh, Como este que crepita vivamente en el fuego y se consume de repente sin que veamos sus cenizas, y la carne de Delphi se deshaga en la llama, noten la descripción de lo que está sucediendo con la consumición del fuego. Y después la súplica Artemis, típica súplica eh, de encantamiento, de hechizo mágico, porque Artemis es como Hécate, una diosa de la magia, y en algunos casos incluso asimilada a Hécate. Y de vuelta aparece Testílide, una vez más, una nueva interrupción, una nueva irrupción de la esclava en medio del encantamiento, y acá ahora con una alusión al contexto general, las perras nos aúllan en la ciudad, las diosas estarán crucificadas, a resonar el bronce enseguida, con la construcción de la situación en donde, digamos, no solo rompemos la situación del encantamiento al mencionar a Testílide, sino que Simeta nos informa que se escuchan perras aullar. Por supuesto, como veíamos en el caso de Sofrón, con el sacrificio de una perra, la perra es el animal de Hécate. Entonces, al escuchar una perra aullando, que no sabe que es una perra y escucha a un animal aullar, eh, interpreta que Hécate está respondiendo a su hechizo. Muy propio del pensamiento mágico, ¿no? En un momento de explicar qué es el pensamiento mágico, acá lo tenemos explicado perfecto, qué es el pensamiento mágico. Bueno, y continúa el hechizo. No quería detenerme mucho, pero me estoy deteniendo mucho. Hay algunas referencias eruditas, y no quiero, insisto, no me voy a detener tanto en este porque los otros tienen mucho para ver. Eh, Como les decía, acá en el 61 hay un verso que parece interpolado. Acá hay un pequeño inconveniente, y es que una de las razones para sostener que este verso está interpolado es justamente que no da el grupo de 4 y que estaría roto el grupo de 5. Y quizás está roto a propósito, pero no, es una cuestión muy más técnica. Y entonces termina, perdón, observen si en el 62, una cuestión ahí en el 59,
Ahora Testilie toma todas estas hierbas mágicas, estrújalas en secreto sobre el umbral de su casa mientras aún es de noche, y murmura entre tanto los huesos de Delfis estrujo. El cierre del hechizo, y por eso también se justificaría, creo que Pablo Caballero tiene un artículo sobre este idilio que justamente argumenta a favor de que este verso no está interpolado. Quizás argumenta a favor de que sí está interpolado. Pero no me puedo. Habla del tema seguro, pero no me acuerdo exactamente qué argumenta. Observen que el hechizo y la sección del hechizo termina cuando manda a la esclava que estuvo acompañándole en todo este procedimiento a hacer la parte final del encantamiento, que es ir al umbral de la casa de Delfis y completar el procedimiento haciendo una postura de hierbas. Típico, insisto, todo esto es muy de pensamiento mágico y son todos procedimientos bien atestiguados en papiros mágicos, en otras referencias a la magia. Y ese sería el final natural del mimo, quizás incluso el final del mimo en el sofrón, pero acá pasamos a la segunda sección, que es justamente esta idea de estando yo sola ahora, ¿no? Ella empieza a llorar y el destinatario de a quién le está hablando ahora que está sola es justamente la luna, que ya para este periodo está asimilada con Artemis y por lo tanto es la diosa a la que le acaba de pedir el encantamiento, el hechizo de amor. Entonces, esta sección que de alguna manera rompe con la lógica del hechizo de amor y adquiere una situación más de orden mímico en términos de que es el diálogo donde explica qué es lo que ha pasado, en realidad mantiene la lógica del hechizo de amor al estar dirigida a la luna y, por supuesto, la continuación con el estribillo. La continuación del estribillo, como habíamos mencionado, mantiene el contacto entre las secciones 2 y 3. Bueno, básicamente no es mucho misterio lo que es la historia. Lo vio, se enamoró, se lo dijo, Delphi la manipula y le dice, vamos a acostar. Básicamente, ¿no? No hay mucho para dar. Es una situación... no, sí, no, la verdad no hay mucho para decir. Pasa eso. Es largo, lo cuenta bastante largo, pero pasa eso. Y cuando cierra, después del último estribillo, con funesta locura, tanto a la doncella subir del su tálamo. Ah, perdón, interesante, este sí es un dato interesante. Los últimos estribillos, el último trecho largo de estribillos, observen que en 114 empieza a relatarse el discurso de Delfis. El discurso con el cual la convence de acostarse con él. Y en el medio de este discurso tenemos uno, dos, tres, cuatro estribillos. Y estos cuatro estribillos, que por supuesto están pronunciados por Simeta misma, interrumpen el discurso de Delfis. Y el discurso de Delfis termina en medio, a mitad, al principio de un verso, en 138. Con funesta locura, tanto la doncella sobre su tramo como la recién casada abandonar el lecho un caliente de su esposo. Así habló él y yo era muy crédula, lo tomé de la mano y le hice acostarse en la mullida cama. Esa sección y esa frase en buena medida redondea todo el segmento narrativo. O si quieren los dos versos siguientes. Hay un proceso que es... En realidad son los dos versos siguientes. Enseguida un cuerpo va con el otro cuerpo. Bueno. Y en 142 tenemos el corte. En fin, para no charlatanear demasiado, luna amiga, se consumó todo y satisficimos ambos nuestros deseos. Y noten acá cómo hay una ruptura de la lógica de lo que venía pasando, que era el uso del estribillo, pero al mismo tiempo se retiene la idea del destinatario. Así como en las primeras dos partes nosotros teníamos a Testide como destinatario del discurso en la primera parte y después en medio del encantamiento de amor aparece Testide varias veces porque necesita recibir una serie de instrucciones, en esta segunda parte la luna que fue el destinatario del estribillo a lo largo de toda la tercera parte, en esta, usted es la cuarta parte, disculpen. La luna que fue destinatario del estribillo en la tercera parte vuelve a aparecer como destinatario del discurso en este luna amiga. Pero justamente el vocativo nos marca la ruptura de la tercera parte respecto a la parte anterior, porque acá ya no se está utilizando el estribillo, sino que directamente le dice, bueno, para no seguir con esto de estar haciendo un estribillo, te resumo todo.
Y el resumen es esencialmente que ya no le está dando bola y que alguien le pasó el dato que está enamorado de otra. Eh, y de ahí el hechizo de amor. Con el cierre, este cierre 159, 166, pero ahora lo encadenaré con mis hechizos de amor. Y si todavía sigue atormentándome a la puerta de aire, a de Hades por las moiras llamará, tan malignas son las pócimas que le guardo en el cofre tras aprenderlas de un huésped asirio soberana. Mas tú con mis saludos dirige tus corceles hacia el océano, señora, y yo soportaré mi deseo como lo he sobrellevado hasta ahora. Salud, luna de luciente trono, salud de más estrellas y el carro de la serena noche acompañantes. Entonces, en el cierre del mismo, lo que tenemos es una suerte de despedida de orden hipnódico. Y el himno completo se convierte en una invocación, el mismo completo se convierte en una suerte de invocación a la luna, Artemis Hécate también podríamos afiliarla, que es eventualmente lo que está haciendo Simeta. Y este es como, así como el mimo uno es de alguna manera la versión básica del mimo de Herodas, el mimo 2 es en cierta medida una versión básica del mimo de Teócrito, lo que demuestra que el mimo de Teócrito es bastante más complicado que el mimo de Herodas. No, no mejor. De hecho, personalmente me resulta más envolante el mimo de Teócrito. Es mucho más sofisticado en términos de composición, pero es sí quizás uno que no hace tanto esfuerzo por ser gracioso, excepto el 15. El 15 es bastante más esforzado. Pero hay claramente un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento de llevar la lógica del mimo, porque esto está establecido muy claro y contundentemente como un mimo, más no sea por la referencia muy clara al texto de Sofrón, llevarla, digo, a un modo poético que es mucho más complejo y el uso del hexámetro es lógico y coherente en este sentido. Bien, ¿alguna pregunta? Volé un poco por No, encima de este, porque el último es mucho. Y además este, la verdad que no me gusta. Puedo decir, este mismo no me gusta. Gracias. Bueno, el siguiente es, el siguiente mimo, esquinas y teórico, es esquinas. No, esquinas, esquinas. No sé por qué tengo esquinas, tengo que chequearlo. Esquinas. Esquinas y Tiónico, que es el 14, eh, es un mimo que no es del todo un mimo. Vamos a ser sinceros. Tiene una situación mímica en el sentido de que son dos personas que se encuentran a dialogar y hay una descripción cómica y un uso cómico, son personajes de relativamente baja expresión social, pero es un caso bastante límite del mismo, porque en realidad acá hay otra cosa metida. Vamos a verlo y yo ahora los muestro. Muy buenos días, señor Tiónico, otros tantos. Y, perdón, y si observen, vamos a verlo enseguida, vamos a terminar esta parte. Esquinas, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿cómo te van las cosas? Podría andar mejor Tiónico, por eso está fino entonces. Y este es justamente la característica que nos permite afiliar el texto con un mimo. La característica que nos permite afiliar el texto con un mimo. Observen que está haciendo la misma antilabe que veíamos en el caso de Herodas del mismo uno, pero con una peculiaridad muy obvia, y es que esto es hexámetro. Un antilabén hexámetro es como que te estalló la cabeza. Es como usar un ukulele para tocar Beethoven. En realidad no exactamente. Es como lo inverso usar un ukulele para tocar Beethoven. Es como exactamente lo inverso usar un ukulele para tocar Beethoven. Pero creo que la comparación sirve para ilustrar el punto. No es algo que no se puede hacer, porque evidentemente se puede hacer, pero hay un choque en la lógica de lo que está pasando que no tiene mucho sentido. Porque el antilabé es un recurso del orden de la poesía de baja categoría y el hexámetro es el más elevado de los metros griegos. Eh, y ese es el aspecto en donde acá podemos efectivamente interpretar una configuración de un escenario mímico. Eh, Porque observen lo mismo que vimos en el mismo uno de Herodas.
Es el uso de la entidad B, el uso de la situación dialógica, el encuentro de los dos personajes, que en la práctica no acá están caracterizados acá como de baja categoría, pero es medio inconsecuente a los fines prácticos porque ya el uso de la entidad B y la manera de hablar mínimamente los colocan en una situación cotidiana. Y observen que de hecho es la misma situación que el mismo uno de Herodas, en el sentido de que se están encontrando después de mucho tiempo, que es lo mismo que les pasa a Gillis y a Metric en el mismo uno de Herodas. Y quizás esto no sea incidental, porque después vamos a tener otra cosa que nos conecta este texto con el mismo uno de Herodas de manera muy clara y contundente. Y para ser franco, no sería ilógico que... ¿puedo sacar esto de este cartel de acá? No sé, perdón, disculpen. No sería ilógico que este texto fuera o estuviera fuertemente basado en el mismo uno de Herodas, por lo menos en términos de su técnica compositiva. Pero bueno, no tenemos manera específica de demostrarlo. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Y esto es eh, la conversación que tienen, ¿no? Esquinas le pregunta, digamos, Teónico pregunta, ¿cómo te van las cosas? Típica, ¿cómo andás? Básicamente, y el desubicado de Esquinas, que en vez de responder todo bien y vos, le responde que podría estar mejor. Eh, y Teónico le explica, por eso está fino, entonces fino en el sentido de leptos, y es un muy buen chiste ese leptos, ahora me detengo un segundo, y este bigote enorme y esos rizos desgreñados. Así vino el otro día un pitagórico pálido y descalzo y dijo que era ateniense. Y el chiste del pitagórico, los pitagóricos no comían carne, que eran ascéticos. Entonces ahí, digamos, Esquinas está como un filósofo pobre. Y el uso de, por eso está leptos, tautara leptos. Recuerden, yo creo que lo he mencionado, leptos es como una palabra clave en la estética helenística porque es la palabra para describir la estética sofisticada y sutil de la poesía helenística. Entonces acá hay un lindo juego de, por eso estás leptos, y está leptos eh, porque está literalmente fino y demacrado y delgado, pero al mismo tiempo está usando estamos en un contexto en donde esta palabra tiene un valor metapoético muy claro de hacer un guiño al lector para que se entienda lo que está haciendo. Y que se entienda lo que está haciendo es por partida triple, primero porque ya estamos claramente, observen, empezamos a normalizar el exámetro, después tenemos otro anti-B en el cambio de interlocutor un par de veces más, pero ya empezamos a tener exámetros más regulares. Eh, pero el lector ya puede estar identificando el juego del mismo del que estábamos hablando, con el uso del exámetro. Y el otro punto es que este momento de por eso estás leptos es un momento donde podemos asociar este poema con una tradición tópica que está bastante bien atestiguada. Santiago nos aclara, bueno, sí, es la palabra que se usa en epigramas escópticos sobre flaco. De hecho, es una palabra para decir flaco, ¿no? No tiene nada de raro, pero por supuesto, digamos, acá hay un doble chiste, un doble sentido, eh, por el contexto en donde se está utilizando. Eh, Decía entonces que esto se está afiliando a una tradición, que es la tradición de un tópico que es el encuentro entre dos personas, típicamente dentro del contexto simposíaco, donde una está muy demacrada por básicamente el sufrimiento de amor, y la otra le dice qué te pasa y eventualmente le ofrece algún tipo de cura. No siempre no siempre, pero suele hacerlo, y lo que sí es estándar completamente es que el interlocutor se burla, ¿no? Eh, Vos estás sufriendo, que estás sufriendo por amor, no seas tonto, no sufras por amor, o algún tipo de burla, etcétera. Y hay diferentes versiones, en la poesía latina también hay unos cuantos ejemplos, pueden chequearlo en Catulo 6, Catulo 55. Y yo les puse ahí un ejemplo para que vean un modelo en epigramática bastante breve y por supuesto no demasiado desarrollado en la versión del tópico. Esto es Cadímaco 30.
Cleonio Tesalio, desgraciado, desgraciado, no por el radiante sol no te reconocí, miserable que te ha pasado, ya sos nada más que hueso y pelos, ¿acaso la deidad mía te posee, te topaste con el largo destino? Lo reconocí, Euciteo te atrapó, pues también vos al entrar al bello, oh desdichado, lo miraste con ambos, y ese con ambos es ambos ojos. Eh, Y fíjense que es la misma secuencia de estás demacrado y finalmente la revelación en el dístico final estás demacrado por amor. Acá este es una, como ya hablábamos en la parte de epigrama, no nos deja en paz el epigrama, es como una suerte de tengo analogías, pero no las voy a usar. No nos podemos alejarnos del epigrama. Observen que en el primer dístico tenemos la descripción del personaje que está desmacrado, la descripción del sufrimiento. En el segundo, digamos, además del desarrollo, se nos agrega la idea de te posee la deidad mía, como si el internarrador, el hablante, está diciendo yo también de alguna manera estoy demacrado, y hasta ahora simplemente tenemos dos personajes demacrados, pero en el último dístico la situación, como suele pasar en el epigrama, se da vuelta, y lo que tenemos es obviamente que los dos están demacrados por amor, por Euciteo. Ninguno de los dos realmente tiene ningún problema real, simplemente están enamorados. Bueno, esto es una aplicación de este tópico que les estoy mencionando, de los personajes que se encuentran y en el encuentro, justamente uno de los dos reconoce que está demacrado por el otro está demacrado por amor. Y esto es lo que tenemos entonces en el mismo 14, en el idilio 14 de Teócrito. Tionicco reconoce que Esquinas está devastado y fíjese que cuando le habla del pitagórico, es divertido ese chiste. Así vino el otro día un pitagórico pálido y descalzo y dijo que era ateniense y Esquinas le pregunta, ¿estaba enamorado, estaba también enamorado aquel? Me parece del pan blanco. Y es un buen chiste, le gustaba comer, el muchacho estaba cagado de hambre. Y ese era el problema que tenía, ¿no? Lo que le faltaba no era amor, sino comida. Y Esquinas, sigues con tus bromas, amigos. Amigo, a mí la esposa sinisca me maltrata y un día voy a enloquecer sin darme cuenta, falta un pelo. Siempre igual vos, querido Esquina, es un poco extremista, queriendo como todo, que todo sea como te conviene, pero dime qué te pasa ahora. Y acá viene la larga explicación de Esquina de qué le pasa. Y para no hacerla larga, ustedes la pueden leer en detalle. Eh, sí, acá está. Eh, ahí a partir de 12b hasta el verso 55, la mayor, gran parte, mayoría del mismo. La cuestión es que Esquinas estaba enamorado de una muchacha, de Sinisca, y Sinisca estaba enamorada de otro que se llama Lobo, que se llama Licos, eh, y se enoja, y estaba en una fiestita con Sinisca, y se enoja con Sinisca y le pega una trompada, y entonces está muy arrepentido de haberle pegado, y básicamente la cuestión es que Sinisca se ha quedado con Lobo. A mí no me hace caso alguno, como los infelices megareos en la más, de mi cuento, como los infelices megareos en la más deshonrada fortuna. Si dejara de querer, todo iría como debe, pero así como el ratón ese que dice que se cayó en la pez, Ciónico, y qué remedio hay para un amor sin esperanza, no sé. Salvo Simos, el enamorado de la mujer de bronce, que se embarcó y regresó curado, uno de mi misma edad. Voy a embarcarme a través del mar yo también, ni el peor ni el primero seguramente, pero un soldado promedio. Y esa es la solución tradicional, una de las soluciones tradicionales de este escenario tópico. Una de las soluciones que o la propone el hablante como el sufridor, en este caso, o se la propone el interlocutor, es andate, viajá, embarcate. Eh, y eso es justamente lo que propone, lo que dice va a ser Esquinas. Y hasta ahí estamos dentro del contexto más o menos tradicional de el tópico dentro de un contexto mímico, porque hay claramente una situación muy de orden cómico en todo este diálogo que nos mantiene dentro del contexto mímico, y acá la cosa se complica un poco. Ojalá las cosas hubieran salido como deseabas, Esquinas, mas si estás tan resuelto como para abandonar el país, el patrón Ptolomeo es el mejor para un hombre libre. ¿Y qué clase de hombre es? En lo demás, el mejor, y acá viene el
contundente halago a los Ptolomeos. Afable, culto, enamoradizo, el colmo de la simpatía, que conoce a quien lo quiere y mejor aún al que no lo quiere, que da mucho a muchos y no dice que no cuando se le pide, cual verdadero monarca. Pero no hay que estar pidiendo siempre esquinas. Así que si te place el hombro derecho, abrocharte la capa militar y si bien parados son los pies, vas a animarte a resistir la cometida de un bravo guerrero, rápido Egipto. Por las sienes nos sale a todos la vejez y por poco a poco nuestras mejillas llegan, alcaneciéndolas el tiempo. Hay que hacer algo con las piernas frescas. Y estos versos son absolutamente fundamentales, porque acá tenemos una doble ruptura del texto con lo que venía pasando. Por un lado tenemos una ruptura del texto de la solución tradicional. Porque si bien, por supuesto, podríamos decir que la está estirando un poco, no se de todo rompiendo, porque en última instancia la idea de embarcarse por amor no tiene tanto que ver con a dónde uno va, sino con el hecho de que uno se va. Y ahí el humor es, me alejo del amado para curarme de la enfermedad del amor. Y al agregar todo este halago, eso deja de ser tan importante. El amor no pasa a ser una cuestión secundaria al hecho de que anda a Egipto, que es ideal. Eh, Pero la segunda ruptura es con la lógica del mismo, porque este alabanza del mismo, esta alabanza de Ptolomeo, en el contexto de dos personajes completamente menores, inconsecuentes y de baja estopa, no es lo que esperaríamos que sucediera. Entendemos esta intervención y observen que esto de vuelta nos remite al mimo 1 de Herodas. Para lo cual voy a ir al mimo 1 de Herodas, a esta sección, a la sección en donde encontramos este mismo halago. Así como en el mismo 1 de Herodas, mira acá, y se fue a cualquier lado. En el mismo 1 de Herodas decía, tenemos el alabanza a Egipto en boca de la Madama Gilis, acá en boca de Diónico tenemos la alabanza a Ptolomeo. Noten primero las diferencias entre las dos circunstancias, porque Gilis alaba de Egipto, alaba primero a Egipto, alaba al rey en el medio, pero alaba a Egipto en su conjunto, y el foco en el caso de Gilis está en los versos 32, 34, 35, en donde se dice que además de todo lo demás, hay mujeres en tal cantidad que por la doncella de Adén y el firmamento presume de tener tantas estrellas. Y sigue, ¿no? Entonces, el foco es, por supuesto, dentro de la oratoria de Gilis, el foco está en el hecho de que miran todas las mujeres que hay en Egipto. Mientras que en el caso de Tiónico, el foco está en la cualidad de Ptolomeo como un monarca al que hay que respetar. Y, por supuesto, hay una diferencia que se explica por quién es el hablante y quién es el interlocutor. Gilis está tratando de convencer a Métrique de que el marido la está engañando, Maris la está engañando, mientras que Tiónico está tratando de convencer a Esquinas que irse a Egipto es lo mejor para ser soldado porque es el mejor monarca el mejor monarca con el que trabajar. Pero estas diferencias, que son obvias, en alguna medida son superficiales, porque en ambos casos está pasando lo mismo, que es que se están acumulando y la acumulación se observa en el carácter catalógico de la descripción, que se ve muy marcadamente en Herodas en 28-29, riquezas, palestra, poder, buen clima, fama, espectáculos, filósofos, joyas, jóvenes apuestos, y en el caso de el texto escrito en el verso 61, sobre todo, el 62 también podemos añadirlo, afable, culto, enamoradizo, el colmo de la simpatía, que conoce a quien lo quiere y mejor aún al que no lo quiere. El carácter catalógico del halago y la acumulación de características positivas vincula bastante estos textos y lo que hace, y esto es fundamental, es alejarlos del tono de lo que observamos en un texto mímico. El halago que se inserta, el halago a Ptolomeo o a Egipto, que obviamente es un halago a los Ptolomeos, es una intervención de una poesía encomiástica en un lugar en donde jamás esperaríamos poesía encomiástica en boca de personajes que no esperaríamos que hicieran poesía encomiástica.
Y uno podría hacer una asociación adicional en este texto con el hecho de que se termina diciendo, observen, que todos envejecemos, hay que hacer las cosas mientras podamos, que es exactamente el argumento que usa Gillis después del halago de los Ptolomeos. Después del halago de los Ptolomeos, ¿qué clase de alma tenés desgraciada quedándote ahí calentando la silla sin darte cuenta vas a llegar a vieja y tu juventud se la van a tragar las cenizas, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que está perdido, pero esencialmente el punto es básicamente ese. Vas a llegar a vieja y no vas a aprovechar el tiempo, aprovecha ahora. Y observen que esto es exactamente lo que pasa en el mimo de Teócrito. Lo que permite pensar este mimo en relación claramente con el mimo 1. Y si piensan que tenemos un mimo que se establece de una manera parecida, que tiene una intervención parecida y una referencia argumental parecida, es bastante claro que el mimo 14, el idilio 14 de Teócrito, se me van a estar cruzando un montón, el idilio 14 de Teócrito está de alguna manera dialogando con el mimo 1 de Herodas. Y lo significativo es que, mientras que en el mismo 1 de Herodas, este halago a los Ptolomeos, este aspecto encomiástico, está insertado lo más en el medio posible para que la ilusión mímica se debilite lo menos posible, y observen que no solo está ahí, sino que está en un punto en donde es completamente coherente con la argumentación que está haciendo Gillis, de por sí ya una oradora bastante notable. En el idilio 14 de Teócrito, el halago está en el cierre, en un momento en donde esperaríamos el final del diálogo y nada más. Sí, embarcate y ya está, y te curás del amor. Acá no se vuelve al amor, no se vuelve a mencionar el amor, y el foco está puesto en hay que ir a Alejandría y hay que aprovechar la juventud. Que es, de vuelta, lo que Gilles le está diciendo a Métrique que hizo su marido. Entonces, una vez más, como pasó con el Mimo 2, en donde tenemos el uso de la construcción del mismo, con una serie sutil de rasgos que van destruyendo la lógica propia del género, sin efectivamente decir esto no es un mimo, en el mismo 14 pasa lo mismo. Sí, fue muy mal armada tu observación, pero ustedes me entendieron. En el mismo 14 tenemos tanto en el mismo 2 como en Dios, qué mal que ando. El idilio 2 como el idilio 14 tenemos un estiramiento del mimo hasta donde da. Y en el idilio 15 se rompe. Y eso está bueno. En el idilio 15 se estira tanto que se rompe. Por un rato. No se rompe del todo, se rompe por un rato, pero se rompe. Así que vamos a ir al idilio 15, que es una de las grandes obras de la humanidad. Eh, es muy loco. Este es un idilio, es el más teócrito es uno de los más teocriteos de los idilios, porque uno lo lee y es como y empezás a rascar y no se acaba nunca. Es una locura este idilio. Bueno, antes de eso, no sé si hay alguna pregunta. No parece. Bien. En el idilio 15, como les decía, tenemos lo que parece ser una referencia o un tipo de relación con este mimo de Sofrón de las mujeres que van a los juegos sísmicos, pero como no tenemos nada de las mujeres que van a los juegos sísmicos, no tenemos ni idea, así que vayan a saber. Eh, pero lo que sí hay es la idea de el par de mujeres. Noten también, perdón, esto yo no lo mencioné y debería haberlo notado antes, que los protagonistas de los mimos suelen ser mujeres. No siempre es así, hay muchos mimos de hombres, pero tanto en Herodas como Teócrito hay una representación hay una serie de protagonistas femeninos que es mucho más clara que protagonistas masculinos, y esto tiene que ver justamente con la idea del foco en lo cotidiano. Y guárdense eso porque va a volver mañana.
justamente como el mimo es algo que transcurre en el ámbito de lo cotidiano, una forma de configurar el escenario de lo cotidiano es que el protagonista sea mujer, porque inmediatamente nos coloca en el ámbito privado. El uso de la protagonista mujer inmediatamente nos coloca en el ámbito privado del orden de lo cotidiano y de lo privado, no en el ámbito de los asuntos públicos, que son los que se ocupan los hombres en el pensamiento griego. Entonces, lo que tenemos es mínimamente la referencia a un antecedente de dos mujeres, o mujeres, un grupo de mujeres, que van a ver algún tipo de espectáculo público, digo, el mismo de Sofrón. Y ese es el antecedente, o uno de los antecedentes, con los que Teócrito va a estar jugando en este mimo. También vinculado, también podemos vincularlo con el mismo Cuatro Herodas, justamente porque ahí también, si bien no es un espectáculo público, tenemos al par de mujeres que están en público observando algo, en ese caso las estatuas y más adelante las pinturas. Cosa que va a pasar también en este mismo. Como pueden ver, también muy desde el comienzo tenemos el mismo procedimiento de establecimiento del mimo que encontramos en el mimo primero de Herodas. O sea, ya hay una cierta medida que ya lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Endoipraxinoa, está Praxinoa, y Praxinoa aparece y dice: Gorgo, quería Gorgo, ¿qué de tiempo sí que estoy? Aunque me maravillo de que hayas venido ahora, a ver una silla para ella, ponle también un cojín. Está perfectamente, siéntate. ¿No? Entonces, son todos los mismos procedimientos que ya vimos. Hay un punto donde ver 6 textos del mismo género empieza a volverse repetitivo. Son todos los mismos procedimientos que ya vimos. Hay una situación dialógica, los dos personajes que se encuentran después de mucho tiempo. No hay nada acá particular que sugiera que son personaje de baja categoría social, pero ciertamente está en un ámbito cotidiano, porque es una que va a visitar a la otra. Aparece una esclava, para de vuelta marcar que está en el contexto de una casa, que le acerca la silla a Gorgo, y el mismo es así. Ya estamos en un escenario mímico, se construye el típico escenario mímico que encontramos en el mismo 1, y etcétera. Seguramente era una cosa mucho más común de la que tenemos registro. Y este encuentro en la casa de Praxinoa va a estar los primeros 42 versos del mismo, que es un porcentaje largo. Si piensan que los mismos de Herodas muchas veces tienen menos de 100 versos, 42 versos es un trecho importante, sobre todo porque estamos hablando de examen. Estos primeros 42 versos los podemos dividir en dos partes. Tenemos unos primeros versos sobre la llegada de Gorgo, en donde Gorgo cuenta que había mucha gente en las calles, hay muchas personas caminando, y que, nada, eso. Y hay una conversación muy simpática entre Praxinoa, ¿no? Le pregunta le dice: tú vives cada vez más lejos, ¿no? Vine a visitarte, pero no puedo venir a visitarte muy seguido porque cada vez vivís más alejada de donde yo vivo. Y Praxinoa responde cosas de ese trastornado, el Párados. Al fin del mundo ha ido a tomar un cubil que en una casa para que tú y yo no seamos vecinas una de la otra, por fastidiar el vil envidioso siempre igual. Y por supuesto está hablando del marido. Y Goro le responde: no hables de tu marido, Dinón, así querida. Dinón es el marido, ¿no? No hables de tu marido, Dinón, así querida, estando el pequeño delante. Mira, mujer, cómo te está mirando. Vamos, Opirio. No, perdón, está en batalla sucia. Sopirión, dulcísimo niño, no habla de papaito. Perdón, no habla de papito. Pero estaba leyendo la traducción de griego. Griego pone papaito y me parece una porquería. Yo le puse el habla de papito, que es como un poco más natural para nosotros, y me quedé leyendo la traducción de griego. Vamos, opinión, dulcísimo niño, no habla de papito, por la diosa que el chiquito no se da cuenta. Gorgo, papito, guapo. Ese dichoso papito el otro día, y sigue contando la historia, ahora la vemos. Pero observen cómo, digamos, teníamos una construcción de un escenario del mismo, y aquí empieza a pasar algo que va a pasar a lo largo de todo el mismo, que es que ese escenario empieza a convertirse en algo que es mucho más complicado, pero mucho más complicado de lo que pareciera entrar en una situación dramática de un escenario. Porque de repente, Gorgo y Praxinoa están haciendo algo típicas, diálogo de mujeres en el mismo, están quejándose del marido,
Y Gorgo interviene diciéndole, está tu hijo mirándonos, y le habla al nene. Y el problema ahí es, ¿dónde está el nene? Digo, el nene es parte del escenario dramático, pero la situación dramática empieza a complejizarse, y esto está vinculado con el problema de los personajes mudos de los que hablábamos cuando hablábamos de la representación del mismo de Herodas. Puede haber personajes mudos, por supuesto, en cualquier representación teatral, pero cualquier presencia de un personaje mudo complica considerablemente la situación, y la complica considerablemente, y sobre todo la complica considerablemente cuando el personaje mudo está haciendo algo. Yo no lo mencioné, pero esto por supuesto vale para el Mimo 2, ¿no? El Mimo 2 donde está, ay, se me fue el nombre, Testílide, es obviamente imposible poner eso en escena sin una persona que hiciera de Testílide, porque Testílide está haciendo cosas y necesita estar haciendo cosas para que la situación funcione. De hecho, a tal punto es así que termina saliendo del escenario para que ella se quede sola, para que Simeta se quede sola. Acá tenemos alguna situación bastante similar, porque en parte esto no tiene mucho sentido si no hay nene en el escenario haciendo de este personaje. Y este es como el primer gestito de esto. Continúa la situación más o menos mímica porque siguen hablando de sus maridos, ¿no? Eso hasta el verso 20 siguen hablando de sus maridos, una se queja de que le llevó sal en vez de llevarle jabón, y la otra se queja de que le pidió que le comprara lana y le compró lana que era una porquería. Y en el verso 21 tenemos la segunda parte la segunda sección de esta primera parte, de estos primeros 42 versos, en donde Gorgo explica por qué vino. Que observen es parecido a lo que pasaba en el mismo primero de Herodas, en donde teníamos en primera escena de diálogo más o menos cotidiano, y después Gili se pone a explicar qué es la razón concreta por la que vino. Pero mientras que en el caso del Mimo 1, esa razón concreta simplemente continúa alimentando la situación del diálogo, en este mismo va a pasar algo muy diferente. Porque lo que va a proponerle Gorgo es, vámonos a lo del próspero rey Ptolomeo para ver a Adonis, escuché que una cosa hermosa prepara la reina. Y antes de decir algo sobre esto, noten que este lo estoy viendo casi línea por línea. Y lo estoy viendo casi línea por línea porque es increíble. Así que se la van a tener que bancar. Porque este mismo me encanta. Perdón, lo pido perdón sincero. En algún momento voy a acelerar un poco, pero es muy, muy, muy fino. Entonces, la propuesta es salgamos de casa. Y esa es una propuesta que ya de por sí es un problema. Porque obviamente en ningún escenario dramático de la representación dramática griega, los personajes pueden salir de donde están. Porque el escenario es el escenario. Punto. Digo, ahí es donde los límites del escenario son los límites del escenario. Lo estoy exagerando porque hay casos en donde eso ha sucedido y de hecho algún que otro testimonio hay. Pero acá la propuesta es salgamos a la calle de Alejandría. Salgamos a las calles de Alejandría que acabo de describir que están llenas de bullicio y gente. Y por supuesto tenemos una configuración de un escenario, de un contexto muy específico, que es, además de Alejandría, con la referencia a Rey Ptolomeo, la fiesta de Adonis, que es una fiesta anual de muchos lugares de Grecia, para celebrar la llegada de la primavera, básicamente. Adonis es una figura de la divinidad vegetal que revive. Y la mención de la reina que prepara una cosa hermosa, que en este caso creo que es el Zarcino de Segunda. Sí, el Zarcino de Segunda. Y Persiana le rueda en casa del opulento de toda su opulencia, y Gorgo le responde, de lo que veas, de eso vas a poder hablar viéndolo, al que no lo vea, sería hora de irnos. Y esa frasecita del 25, que es la frasecita de mayor transición, digamos, ahí todo este segmento es una transición entre las dos partes iniciales, entre las dos partes de la parte inicial, es absolutamente extraordinaria, porque noten la repetición 3 veces en el mismo verso de la raíz de Ovidio, de ides, idoisa, idonti, y el juego con la propia lógica del poema. Lo que Praxinoa va a ver, va a poder contárselo a otro, y este mismo va a estar todo el tiempo hablándonos de cosas que nosotros no podemos ver, pero que el narrador, que los personajes sí están viendo.
el mimo no se está, es una declaración, si hay algún tipo de declaración metapoética del ejercicio que está haciendo Teócrito, es esta. El mimo va a contarnos lo que nosotros no podemos ver. Y lo que sería imposible que viéramos por razones que se van a hacer claras después. Bueno, entonces el resto de este segmento es Praxinoa preparándose, otra escena con una esclava perezosa, hablan del vestido de Praxinoa, y acá tenemos el punto fundamental que es el final de la primera parte. Tráeme el manto y el sombrero, como corresponde pónmelos, no voy a llevarte, hijito, Coco el caballo muerde. Llora cuando cuanto quieras, no es necesario que termines vos cojo. Vámonos, Frigia coge el niño y juega con él, llama adentro a la perra, cierra la puerta de calle, ay dioses, qué gentío, ¿cómo y cuándo vamos a pasar por este jaleo? Son hormigas incontables e incalculables. Y si ustedes están prestando atención, la cantidad de socotrobos que han pasado en estos 5 versos es impresionante. Porque noten que lo que acaba de suceder, y si van a la edición, a la traducción de griego, yo lo saqué todo a la escala porque está bien, para la traducción de griego están bien, pero acá están muy mal, estaría muy mal haberlas dejado. En la traducción de griegos ustedes van a encontrar toda una serie de didascalias que explican lo que está sucediendo. Pero eso no está en el griego, no hubiera estado para ningún receptor de este texto de Teócrito, ni podría haber estado, porque todo el chiste de este mimo, todo el chiste de este texto es que no está. Sigo insistiendo, esto no es una crítica a la traducción de griegos, que lógicamente, porque está destinada al público en general, que no es un público lector de la corte de Ptolomeo en la época helenística, necesita entender qué es lo que está pasando y no espera que el texto se lo oculte, pero lo que el receptor helenístico va resolviendo acá es cómo el texto está rompiendo con la lógica dramática, con la lógica natural del drama, que es que vos no podés mostrar un montón de cosas porque es un escenario que está limitado. Y acá pasan muchas cosas. Praxinoa se viste y se le acerca el nene para pedirle que la lleve con ella. Y entonces ella le dice, no vas a venir porque te va a lastimar un caballo. El nene se pone a llorar y ella le dice a la esclava, a otra esclava, que es la esclava de esta Frigia, y no tengo ahí el nombre de una esclava bien marcado, que agarra al nene. Y después cuando sale, le dice que meta a la perra, que está del lado de afuera. Y ya está afuera. Cuando le dice, llama dentro a la perra, ya está del lado de afuera de la casa. Cosa que refuerza con el cierra la puerta de la calle, porque está del lado de afuera. Y ella se mete la perra adentro y cerrar la puerta. Ay dioses, qué gentío, ya estamos en la calle propiamente, y Praxinoa nos está describiendo la situación en donde está metida. Toda la gente con la que está rodeada. Ahora, ustedes me dirán, yo puedo imaginar esto en un escenario. No es inconcebible que esto esté en un escenario. Pero voy a observar 2 cosas. Primero, no tenemos testimonio, que yo tenga registro por lo menos, no tenemos ejemplos de este tipo de ejercicios en el teatro griego, de este tipo de ejercicios imaginativos, de abro la puerta, digamos, irónicamente de mimo, de abro la puerta, salgo, miro para todos lados y hago como hay un montón de gente. Esto no es algo que en el teatro griego, por lo menos tengamos testimonio que sucediera demasiado. Y en segundo lugar, incluso si eso es lo que está pasando, el punto se sostiene, porque todo lo que está sucediendo lo está construyendo Praxinoa al hablar. Praxinoa está construyendo la realidad y esto es básicamente lo mismo que hablábamos en el mismo 4 de Herodas. Así como la estatua que nos muestra una cosa captada, nos permite reconstruir una escena a partir de una imagen, estas palabras de Praxinoa nos permiten configurar todo un escenario a partir solo de estas palabras. Entonces, hasta ahí estamos y acá tenemos la segunda parte del texto, la más corta de las 3, que es el viaje al palacio, que tiene 2 secciones, que es primero en la calle, en camino al palacio, y después hay una cuestión en la entrada del palacio que es bastante complicada porque hay un montón de gente. En el medio, una simple cuestión multicultural a tomar en consideración, porque lo he mencionado en la primera clase, ningún malhechor en los versos, no, leo todo, muchas cosas buenas, otro lo me has hecho,
desde que tu padre está entre los inmortales, ningún malhechor acercándose al estilo egipcio le hace al que camina algún daño. Esas triquiñuelas que estos bandores sinvergüenza solían jugar, unos iguales a los otros, tramposos, todos malditos. Era bastante racista Praxinoa, pero esta caracterización de Praxinoa como racista es un muy sutil pero muy interesante, muy sutil pero muy interesante muestra de la complejidad de las relaciones greco-egipcias en la Alejandría de los Ptolomeos. No tenemos mucho de esto, pero observen que cuando Teócrito nos tiene que mostrar la opinión de una griega común y corriente de lo que sería una clase media, media-baja de Egipto, y su opinión de los egipcios es que son todos unos chorros. Básicamente. Que lo que hizo Ptolomeo, que está buenísimo, es que ya no hay egipcios que se le acerquen a uno a robarle. Posiblemente la interpretación más plausible de esto es que esto es porque los únicos que están yendo por las calles son griegos. Bien podría uno pensar que no, que en realidad lo que está pasando es que hay mucha más seguridad, pero el punto, independientemente de cómo uno lo analice, es que la diferenciación entre griegos y egipcios es algo que Ptolomeo vino a marcar de manera clara. Ptolomeo vino a imponer la forma griega a estos egipcios mentirosos, tramposos y malditos. Pero bueno, la cuestión es que se la llevan puesta a las personas, ahí están pasando los carros reales por el medio de la calle, la gente se amontona. Ustedes vieron, digamos, las típicas ciudades antiguas, medievales, con espacios extremadamente acotados en la calle. Entonces pasaba el caballo y te llevaba puesto si no te corrías. Los corceles de guerra del querido señor, no me pise, en medio del discurso, ¿no? Y están hablando entre ellas. Mientras Praxino habla, pero le está hablando a la gente que tiene alrededor. Ánimo Praximona, ya nos hemos quedado atrás, ellos se han ido a su sitio, y acá tenemos un momento que va a tener un paralelo en la segunda parte de esta sección. Los caballos y las frías culebras me dan muchísimo miedo desde niña, apresurémonos, mucha gente nos viene encima, y Gorgo aparece diciendo, del palacio, abuela. Y una vieja, aparece acá, evidentemente se están cruzando, le dice, sí, hijas mías, entonces llegaré fácil, probando en Troya los saqueos, hermosísimas niñas, probando realmente se consigue toda. Se va la vieja proveyendo a los profetizados un oráculo, las mujeres saben todo, incluso cómo Zeus se llevó a Hera, ¿no? Y esta sección de la vieja es una vez más lo mismo que nos pasa con el nene, pero mucho peor. Ya habíamos tenido una cosita acá con el querido señor No Me Pise, donde aparece un personaje silencioso que claramente tiene algún intercambio, pero acá la vieja ya no es un personaje silencioso. La vieja aparece introducida por Gorgo, con ese O Mater. Yo dije la abuela, que es pero no está mal porque es una anciana. Eh, y es cierto que nosotros lo diríamos, para este tipo de uso, nosotros le diríamos más bien abuela que madre. Eh, y la vieja le responde, Egon Tecna, que literalmente es yo hija, pero que es una forma de decir sí. Y Gorgo, bueno, le pregunta, es fácil, y la vieja se hace la viva y le dice, probando entrar en Troya a los saqueos, que por supuesto todos sabemos que si entraron en Troya después de 10 años de probar entrar en Troya, con lo cual lo que la vieja está diciendo no es fácil. La respuesta es básicamente no es fácil llegar. Por eso ahí el chiste de Gorgo de se va la vieja viéndonos profetizar un oráculo, es porque justamente hay que interpretar lo que acaba de decir. Que es lo que acaba de decir es, no es fácil llegar al palacio. Y por eso, de hecho, se la cruzan. Porque la vieja está volviendo porque no pudo entrar al palacio. Porque había demasiada gente. Ahora, lo interesante en términos de la situación dramática es que, primero, fíjense la antilabé cuando aparece la vieja, que literalmente dice dos palabras en medio del discurso, en medio del texto, pero habla, lo que ya genera un problema en términos de la situación dramática, porque implica un personaje parlante más, y al mismo tiempo, me olvidé qué iba a decir. Estoy diciendo otras cosas que se me están empezando a hacer cortocircuito el cerebro. Lo importante es que habla y al mismo tiempo configura parte de la situación.
Y no solo configura parte de la situación, lo hace con un modo que es claramente muy diferente al modo natural del mismo. Porque, tengo que ir mucho más rápido. Porque la referencia a Troya es una referencia que es, si no muy elevada, ciertamente erudita, y sobre todo por la manera en que se plantea. Porque tenés que poder leer entre líneas lo que la anciana está diciendo para poder entender qué es lo que está pasando. Y entender lo que está pasando es fundamental porque todo este ejercicio es un ejercicio de construcción de un escenario. Para entender lo que está pasando hay que poder leer entre líneas. Y la ironía del caso es que esto es de nuevo una declaración sobre todo lo que está haciendo Teócrito. Porque para entender lo que está pasando hay que estar constantemente prestando atención a lo que el texto no está diciendo. Así como la anciana no nos está diciendo que entrar al palacio es recontra complicado porque está lleno de gente, y nosotros tenemos que leerlo entre líneas, toda la situación que se está configurando es una situación en donde nunca nos está diciendo Teócrito qué está pasando, pero nosotros tenemos que entenderlo por las reacciones de Praxinoa y Gorgo. Bueno, y pasa algo parecido después, se le rompe alguien le rompe el vestido muy bonito, que Gorgo le había dicho qué bonito que es tu vestido, y que le salió muy caro, se le rompe a Praxinoa, se lo rompe un hombre, eh, y el hombre las ayuda a entrar, empuja a la gente y las ayuda a entrar al palacio, y de ahí el ánimo mujer, ya estamos en buen sitio, eh, y en adelante y después, amigo, entre los varones, estás tú en buen sitio defendiéndonos a nosotras, anda tu miserable fuerza, bueno, está uno, perdón, no mencioné uno es la otra esclava, la esclava me parece el principio, que se la llevan con ellas. Y en el verso 77, muy bien, todas dentro, dijo el hombre, y encerró a la novia, tenemos el cierre de la sección central y pasamos a la sección más extensa del poema, que es la que está en el palacio. Y en el palacio tenemos, a su vez, una serie de episodios. Primero, una descripción del palacio que claramente nos recuerda el mismo cuatro de Herodas. Venerable Atenea, qué tejedoras las que lo han hecho. Perdón, porque fíjate, le dice Gorgo de se fije los tapices, ¿no? Y entonces tenemos el mismo tipo de descripción sobre el realismo. Y por supuesto, acá vale lo mismo que dijimos para el mismo Herodas, ¿no? Así como Herodas plantea el realismo en términos de la capacidad de las estatuas y las imágenes de configurar una escena completa, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá en o sea, la misma idea, ¿no? Con qué realismo se paran, con qué realismo se mueven, ¿no? Hos etima stacanti, kai hos etima endineundi. Ya, no, ya ni siquiera es una cuestión de que las imágenes se mueven dentro de la imagen, dentro de la pintura, disculpa, del tapiz. Y la segunda parte de este escenario es este encuentro con este otro hombre que muy desagradablemente se le mete y les dice, paren condenadas de charlatear constantemente, cotorras, cansan con tanta que es la traducción que hace el traductor de Gredos. Y yo la tuve que poner, y tiene razón, está muy bien traducido porque es muy difícil traducir lo que están diciendo, lo que está diciendo, pero la idea es... Ek naiseundi plateia idoisa y japanta, es básicamente agotan balbuceando todo en A. ¿Y por qué balbucean todo en A? Porque están hablando en dórico. Y el dórico es este dialecto, es un dialecto griego caracterizado por el uso de mucha vocal A, mucha vocal abierta. Entonces, hay un chiste que por supuesto acá es que de alguna manera juega con el chiste de los egipcios en términos de que este es el otro aspecto de la multiculturalidad alejandrina. Así como Praxinoa sale a las calles de Egipto a decir estos egipcios de porquería y nos recuerda que están en un contexto egipcio donde hay egipcios, acá lo que tenemos es otro aspecto de la multiculturalidad alejandrina de los que hablamos en la primera clase. La idea de que acá hay gente de todos los lugares de Grecia conviviendo. Y acá tenemos un muchacho que es jónico, seguramente de Jonia, ¿no? Difícilmente fuera de otro lado para decir esto, que escucha a estas muchachas, a estas mujeres de Dorias y están todo el tiempo hablando en irónicamente no justo en lo anterior. Bueno, en lo anterior tenemos el Praton,
ese estrato de acá, que es justamente un dorismo. Hay otros arriba, por supuesto. Y les dice dejen de hablar en A. Pero al mismo tiempo, eso es una propia declaración sobre el texto poético, porque todo este mismo está escrito en dorio. Todo el mismo y en buena parte de los mismos buena parte de los mismos de Teócrito y sobre todo los mismos de Herodas. Los mismos de Herodas están todos escritos en dorio. Entonces esto es una queja, esto es como la queja en el Jambo octavo de Calímaco. El Jambo 13 de Calímaco, pero cualquier cosa. Jambo 13 de Calímaco. Este es el crítico que dice estar escribiendo en dorio. Y la respuesta de Praxinoa es divertida. ¿De dónde sale este? ¿Qué te importa si somos charlatanas? No. Ah, somos charlatanas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te importa si somos charlatanas? Dale órdenes a los que poseas. A siracusanes les estás dando órdenes. Para que veas también esto, somos corintias de ascendencia, como también Belenofonte. Hablamos peloponeso y los dorios pueden, me parece, hablar dorio. Y fíjense que le tiró todas. Somos de Siracusa, somos descendientes de Corinto, somos de Corintio, porque Siracusa es una fundación de Corinto. Descendemos del héroe Belerofonte y hablamos en Peloponesio porque los dorios pueden hablar dórico. Entonces, la declaración acá, y acá es importante recordar que Siracusa es un lugar con el que Teócrito tiene una afiliación, como vemos en el idilio sobre Guidón. La declaración de nosotros podemos hablar en el dialecto que quiera, que en buena medida es una declaración que es muy coherente con la lógica de la apropiación del hexámetro para este género. Porque igual es el otro detalle que pasé de largo porque vale la pena pasarlo de largo para dejarlo aparecer ahora, y es que el uso de dórico en hexámetro es un choque muy marcado de lo que es dos tradiciones que, si bien no son incompatibles, no suelen estar asociadas porque el hexámetro es el género de la poesía jónica, o si quieren, heredado como de la poesía jónica en la medida en que Homero es un compositor, y el dialecto épico homérico es un compositor que está fuertemente afiliado a lo jónico. Y la mención de Belerofonte en ese sentido es importante porque justamente uno podemos leer detrás de esto la idea de una tradición heroica dórica. Y sigo de largo, porque si no, no llegamos nunca. Y justo en este momento empieza la parte central, no la parte central, pero sí la parte más reconocida de este idilio, que es el canto de Adonis. Calla Praxinoa va a cantar a Adonis, la hija de la Argiva, una cantante muy versada, la que el año pasado fue la mejor en el lamento. Estoy segura de que va a entonar algo hermoso, ya se está aclarando la voz, y comienza el canto de Adonis, que es un himno Adonis inserto en el mismo, y es un himno Adonis absoluto y completo, sin ningún tipo de consideración. Sí, es un himno específico, de orden, si quieren, más bien lírico, porque está muy fuertemente ligado a la situación, cosa que vemos eh, sobre todo, saludándote, Señor, en los 109 a 111, saludándote, señora de muchos nombres y muchos templos, la hija de Berenice y semejante a Helena, Arsino, que con todas las cosas bellas acoge a Adonis. Y es importante aclarar que, lo voy a pasar medio por encima, pero Adonis es la estatua de Adonis. La estatua de Adonis está ahí. Eh, entonces, acá para que tengan una cuestión aproximada, esto es un himno que está claramente dividido en una invocación que va hasta 110, que es la parte que acabamos de ver. 111, perdón. Lo tengo mal anotado. 111, ahí Arsínoe con todas las cosas bellas acoge a Adonis. Tenemos un argumento central, que es un argumento bastante complejo, porque tiene varios subtemas. Hay una lista de regalos para Adonis, después una alusión al evento mítico de la unión de Adonis y Afrodita. A partir de 132 tenemos una promesa de al alba nosotras todas juntas con el rocío fuera lo llevaremos, a las olas que salpican la orilla, y soltando nuestros cabellos y dejando caer hasta los tobillos los vertidos, con los pechos desnudos comenzaremos el sonoro canto. Y esto es una promesa de la compleción del ritual al día siguiente, que es cuando la estatua se lleva al mar, que recuerdan que es lo mismo que veíamos en
himno a Atenea, el himno al baño de Palas, donde también la estatua se lleva al mar. En este caso es la promesa de hacer eso al día siguiente. Y el cierre de esta sección argumental es la descripción de Adonis entre los héroes. Vienes, oh querido Adonis, aquí hacia el Aqueronte, solo tú entre los semidioses, como dicen. Ni Agamenón sufrió esto, ni Ajax el grande, héroe de terrible furia, ni Héctor el mayor de los 20 hijos de Hécabe, no Patroclo, no Pirro tras volver de Troya, ni los aún más antiguos Lapitas y los Deucalionías, ni los Pelópidas, ni los Pelagos, caudillos de Argos. Y ese es el cierre del argumento, y ahí tenemos los dos versos típicos de cierre: seños propicio, querido Adonis, también el año próximo. A nosotros alegre también ahora viniste, Adonis, y cuando vuelvas vendrás, querido. Pero el hecho de que el argumento se cierre con este segmento de referencia a los héroes, con las alusiones a Troya y a la tradición jónica y épica que ya encontramos en las otras partes del palacio, en las otras escenas, no en el palacio, sino del mismo general, vincula el himno inserto con la situación. Todo termina estando vinculado, porque lo que tenemos es un pedazo de poesía heroica en el centro de un texto que no tiene nada que ver con lo heroico. Y de vuelta, no puedo enfatizar esto suficientemente, el hecho de que este mimo esté en hexámetro es parte de esta declaración. Parte del juego es: esto es un mimo en hexámetro, y todo el tiempo nos está recordando que esto es un mimo en hexámetro. Y para el cierre termina hablando Gorgo, que es la primera que habló. Praxinoa, esta mujer es la cosa más sabia, dichosa, que sabe tantas cosas, y mucho más dichosa porque tiene una voz dulce. Pero es hora de ir a casa. Dioclidas está sin comer. El hombre es puro vinagre, pero cuando tiene hambre ni te le acerques. Salve a don amado, y que vuelvas hacia nosotras alegres. En, en el cierre, entonces, tenemos la referencia al canto, en esos primeros dos versos, 145-146, la referencia al marido, que es el diálogo inicial que habían tenido, y finalmente el saludo hipnódico, en donde el canto del himno, justamente el canto que acabamos de escuchar, se termina colando en el texto del mismo, en el texto hexamétrico. Y ese es el último verso del Mimo 15, y con eso cierra el Mimo 15. Que como lo vimos, como pueden ver, en bastante detalle, pero justamente porque, y hay más detalles para ver, digo, pasé de largo bastantes cosas, pero pueden ver que es una construcción de un nivel de sutileza que es enorme, y es constantemente un recordatorio de la naturaleza de lo que se está haciendo. Acá tenemos un mimo un mimo que se establece a sí mismo como un mimo. Vamos a ir cerrando acá, así que haya el cierre de la clase. Un mimo que se establece a sí mismo como un mimo en la configuración inicial de los personajes, de estos dos personajes, de estas dos mujeres de Alejandría, hablando en su vida cotidiana a través del uso del metro, el antilabé, en claro contraste con el hexámetro, y de la configuración de la situación. Pero una vez que ese mimo está configurado, vuela por los aires, porque toda la situación en donde que construye es imposible, trasciende completamente cualquier tipo de límite dramático. La cantidad de gente, la descripción de los tapices, la cantidad de personajes que hablan y silenciosos, la cantante, la cantante que efectivamente canta, porque acá lo que tenemos es un canto hexamétrico, un himno hexamétrico en medio del mimo, que requiere un modo de ejecución, un tipo de contexto completamente diferente al del propio mimo. Y todo esto finalmente conjugado junto con otros detalles como las referencias a la tradición heroica insertas en el mimo, dirigen la atención sobre la naturaleza imposible de lo que Teócrito está haciendo. Esto es algo que es imposible, esto es un imposible. Esto es un mimo fusionado con una épica. Pero no se trata simplemente de mezclar géneros, la Croissant del Gattungen, la mezcla de géneros que es propia de la helenística. Es también un ejercicio que, tomando lo que hizo Herodas, tomando esta idea de la configuración del mimo a partir del propio texto del mimo, la construcción de un contexto de performance a partir del propio texto, lleva esto a un extremo tal que el contexto de performance se hace casi imposible. Porque esto es un mimo, pero al mismo tiempo es un mimo que no
que trasciende completamente los límites de lo que un mimo puede ser, de lo que un mimo efectivamente puede, de un mimo que efectivamente puede verse. Este mimo no se puede ver, no puede estar puesto en escena, porque lo que está siendo puesto en escena, lo que están viendo los personajes y nosotros no estamos viendo, es mucho más grande de lo que efectivamente podemos poner en escena. ¿Qué es exactamente para lo que el hexámetro sirve? Porque para lo que el hexámetro sirve, y esto es lo que los diferencia el hexámetro del trímetro yámbico y de los metros del drama, es que el hexámetro es un metro narrativo. Es el metro de la épica, el metro de la construcción de cosas que son mucho más grandes de lo que efectivamente podemos representar. Es el metro del relato. Entonces, el uso del hexámetro para algo que no es un relato, que es dramático, es un ejercicio que eleva lo dramático, en un sentido bastante, no literal, pero sí en una, es tradicional de la noción de elevar, eleva lo dramático mucho más allá de lo que lo dramático puede, lo dramático permite. Y con esto, con este cierre, con esta consideración de cómo Teócrito hace explotar la propia naturaleza del género dramático, tenemos una transición muy, muy buena a lo que vamos a ver mañana, porque mañana vamos a ver esto mismo, el licofrón, el licofrón, en un sentido incluso más extremo, y vamos a ver exactamente lo inverso, en buena medida, en el Epilio, de Teócrito de vuelta y de Calímaco. Así que abro acá un segundo a preguntas. Si no hay ninguna pregunta, cerramos la clase acá y los dejo descansar para mañana, porque la de mañana es, si piensan que la de hoy fue difícil, la de mañana va a ser un infierno. Una consultita. Dale, Franco. Entonces, no sé, por ejemplo, este texto, ¿cómo circulaba en la corte? Digamos, ¿era simplemente un texto escrito para vos o más allá de la posibilidad de que, no sé si alguien pudiera pudiera llegar a ponerlo en escena, pero circulaba, digamos, era solo eso? No sé si solo, es solo entre comillas, pero... No, sí, sí, sí. No tengo idea, pero francamente, no, para ser sincero, no creo que importe. Ese es el tema. La respuesta es tramposa porque yo lo puse en el trabajo sobre Herodas, y dado que estoy a la parte de mí, puedo hacer la referencia a mi trabajo sobre Herodas, lo puse en el final del trabajo sobre Herodas. Digo, es probable que a nadie le guste la idea de decir no importa, porque todos queremos como la respuesta. Encontremos la respuesta, encontremos la vuelta para dar una respuesta al problema de la performance. Y la verdad, no importa, es inconsecuente. Si circulaba por escrito, si efectivamente había actores que lo representaban, si le encontraban la vuelta, no importa, porque el texto es como, vieron que a veces hay una práctica que sucede a veces en teatro de poner en escena cosas que no son para la escena, que fueron escritas para otra cosa, digo, cuentos o lo que sea, digo, cosas que no son naturalmente obras de teatro. Mm. Que no alteran la naturaleza esencial del texto que se está. Simplemente es ponerlo en escena porque se puede poner en escena. Y está bien, es un ejercicio completamente legítimo. Pero la naturaleza del texto sigue siendo la misma independientemente de vos cómo lo representes. Vos podés recitar un texto de Borges en un grupo de 15 personas. Y el texto de Borges no está hecho para que vos hagas eso. Es bastante evidente que el texto de Borges está hecho para que vos te sientes y lo leas. Porque Borges es un ejercicio, el ejercicio que está demandando es ese. Y viceversa, vos podés sentarte a leer una obra de teatro, y hay una dimensión donde la obra de teatro sigue siendo una obra de teatro, por más que vos estés sentado leyéndola. Eh, y la naturaleza del texto es independiente del modo de performance, para nosotros, justamente. Y ese es el punto. Digo, lo que los autores helenísticos estaban descubriendo, lo que los autores helenísticos descubrieron en buena medida, es que la naturaleza del texto es independiente del modo de performance. Y ahí está el punto. Por eso yo estaba diciendo, esta semana llegamos a la literatura. Y lo dejé medio sutil en el caso de Teócrito porque no quería meterme, porque quiero dejarlo para mañana. Pero es eso. Lo que tenemos en este mismo 15 es el descubrimiento de que yo puedo hacer lo que se me cante, porque el texto se construye independientemente del contexto de performance, porque es el texto el que lo establece.
Entonces, ahí está la cuestión. ¿Podía ser puesto en escena el idilio 15 de Teócrito? Sí, yo no veo por qué no. Se requiere un esfuerzo de imaginación bastante sustancial. Por supuesto, y representantes muy talentosos y una compañía bastante grande de gente. Pero se puede. ¿Se puede recitar esto en un simposio? Por supuesto, se recontra puede. Mirá cómo no vamos a poder recitar esto en un simposio. De vuelta se necesita alguien muy talentoso o un par de actores muy talentosos, pero de vuelta se puede. Eh, Ahora, ¿le importa? ¿Hay alguna marca de que al texto le importe esto? ¿Hay alguna marca de que al texto le preocupe sinceramente cómo está haciendo, cómo es el modo de representación? No, todo lo contrario. El texto está todo el tiempo ayudándonos a ver lo que nosotros no estamos viendo. Entonces, sería interesante saber cómo circulaba esto, sería maravilloso. Bajo ningún concepto piensen que a mí no me parece importante saber cómo circulaba. Sería maravilloso saber cómo circulaba esto. Pero lo importante acá no es si lo importante acá no es efectivamente buscar en el texto las marcas para saber cómo circulaba, porque el texto no nos va a dar nunca. Un texto del periodo helenístico lo que nunca puede hacer es decirnos, yo estoy destinado para esto, porque, e irónicamente no lo puede hacer porque lo está haciendo. Porque el lugar al que está destinado es algo que el texto mismo construye, no es algo que le viene impuesto de afuera. Mientras que si nosotros vamos a leer un texto de Píndaro, necesitamos poder saber dónde fue ejecutado, porque el texto adquiere sentido desde el lugar donde fue ejecutado. El poema helenístico nos está diciendo, yo soy esto, independientemente de dónde esté siendo ejecutado. Yo soy esto si soy recitado, yo soy esto si soy actuado, yo soy esto si soy actuado por dos actores, yo soy esto si soy actuado con props, yo soy esto si soy actuado sin props. Yo soy esto siempre. Yo no cambio. Pero vos no podés recitar en un simposio una tragedia completa de Sófocles. Porque la tragedia esa desaparece, pierde sentido. Los coros dejan de ser coros, los diálogos de los personajes dejan de ser diálogos de los personajes. Mientras que un mimo de Rodas, vos lo podés representar en un simposio y no pierde nada, si está bien recitado. Asumiendo, digamos, provisto que esté bien recitado, ese mimo no pierde nada. Porque la escena se construye completa en la recitación del mimo. Vos me preguntás cuál es mi opinión sobre los modos de circulación de estos textos. Yo creo que habría de todo. Yo creo que los poetas los producían teniendo la esperanza de quizás leerlos en una reunión con los Ptolomeos, de hacérselo ver a los amigos. Herodas seguramente tendría algunos mimos que serían representados. Digo, no sos compositor de mimos y no tenés nunca una puesta en escena. Sería bastante gracioso que no tuviera una sola puesta en escena. Y quizás tenía mimos, de algunos mimos que no están conservados, que efectivamente serían mucho más tradicionales. Pero creo que esta parte del problema es que nosotros muchas veces quedamos atados con la idea de esta gente vivía en una suerte de cápsula donde existía durante 25 minutos al año. Y no existía, gente que vivía todo el tiempo. Digo, eran muchos años que vivían. Entonces, digo, ¿cuántas veces sabemos que Calímaco, o tenemos la fuerte sospecha de que Calímaco revisó Aitia? Y el hecho de que haya revisado Aitia significa que Aitia estuvo circulando durante muchísimo tiempo, en diferentes modos, en diferentes recitaciones, por supuesto en copias parciales, en copias completas. Y la idea de esto está limitado a esto, que es lo que pasa con la literatura arcaica, porque recordemos que lo que pasa con la literatura arcaica es eso, digo, una tragedia se componía y se representaba una sola vez, y eso era lo que era una tragedia, digo, vos, Edipo Rey se representó y se representó y se acabó Edipo Rey. Digo, después sí circulaban copias por escrito, porque circulaban, porque había una intención todos de circularla, pero Edipo Rey, la circulación por escrito de Edipo Rey era completamente secundaria al hecho de que la tragedia estaba compuesta para ser representada y punto, y se acabó. Y el tema es que en el periodo helenístico eso ya no parece ser así, ya los autores ya están concibiendo sus obras como algo que existe mucho más allá del momento en donde fueron presentadas originalmente. Y la cuestión es que es justamente por esa persistencia que la fijación de qué es lo que son en sí misma se vuelve tan importante. Porque si vos no podés hacer que tu receptor, independientemente de cuándo esté leyendo eso, entienda qué es lo que está leyendo,
tu texto deja de tener sentido. Tu texto deja de importar, porque el receptor no entiende qué es lo que está pasando. No entiende qué está hablando. Claro, no, y en cierta medida, digamos, no sé si es correcto el razonamiento, pero los helenistas están haciendo efectivo un mecanismo con el que nosotros convivimos constantemente en la literatura. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en leer a Homero como lo leemos, Ujú. o, o, por ejemplo, leer las bucólicas, en nuestro caso de Virgilio, sabiendo que habían sido interpretadas, por lo menos hay registros hasta el siglo IV en el teatro, pero las leemos igualmente como si fuera la literatura. Bueno, es un poco desvelar la autoconciencia de la que mencionás en cada clase. Eh, Pero es que es exactamente es eso, porque muy lo que pasa con interesante esta gente es que es la primera gente en la historia de la humanidad a la que le que pasó lo esto. hace. No, pero ni siquiera es que lo hacen porque, wow, lo descubrimos porque somos unos genios. Es porque es la primera gente en la historia humana a la que le pasó esto que vos estás escribiendo. Que de repente tenían un texto y no entendían qué carajo era ese texto. Perdón, disculpen. No entendían qué corno era ese texto. Necesitaban poder meterse en la cabeza de dónde fue compuesto ese texto y para quién, para poder entender qué estaba pasando. Entonces, por primera vez vos tenés un grupo de gente que engancha un montón de textos, engancha a Homero y lee a Homero y ya no es un rapsoda recitando. Leen a Safo y ya no es Safo en el simposio con sus amigos leyendo un texto de Safo. Lo mismo, Teognis, Píndaro, la tragedia. Digo, leen tragedia y la tragedia ya no es un texto teatral. Y no solo son los primeros en la historia de la humanidad que les pasa eso, son las primeras personas en la historia de la humanidad que tienen un aparato conceptual para darse cuenta que eso es lo que está pasando, porque ahí es donde entra Aristóteles. Que es la idea de, digamos, porque por supuesto van a decir, mucha gente leyó Píndaro sin estar el, antes. Digo, Aristóteles leyó un montón de tragedias que no vio, que nos lo dice, digo, lo explícitamente dice eso el Aristóteles, que leyó un montón de tragedias que seguramente no estaban puestas en escena, y nos dice que de hecho no importa tanto la puesta en escena. Pero el problema es que antes de que Aristóteles se diera cuenta de este aparato conceptual, de la importancia de este aparato conceptual, esa experiencia de leer sin estar en el lugar donde el texto fue, para el cual el texto fue concebido, no era algo que era fácilmente conceptualizable. Pero en el siglo, hacia el final del siglo IV, cuando Aristóteles logra conceptualizar esto, todos los autores del siglo III, que de repente además tienen miles de volúmenes de cosas encima, porque esto te podía pasar con quizás tu copia de Píndaro, de 10 poemas de Píndaro, pero ahora no tenías 10 poemas de Píndaro, tenías 17 libros de Píndaro. Y eso solamente era este pedacito de la biblioteca que tenía 20 cuartos. Entonces, esta es la primera gente en la historia de la humanidad a la que le pasa esto que vos acabas de describir. Es la primera gente en la historia de la humanidad a la que le pasa lo que nos pasa a nosotros cuando agarramos un texto de decir, che, ¿y esto de qué es? Es la primera gente en la historia de la humanidad que necesita ver las introducciones para entender qué está pasando. Claro. Es eso, es voy a agarrar y voy a leer el Quijote y necesito leer las 20 páginas de introducción del Quijote para entender que no, bueno, las novelas de caballería, la parodia de las novelas de caballería, la configuración Cervantes, y después lo mismo en la segunda parte, bueno, leo la introducción de la segunda parte del Quijote porque, bueno, el Quijote fue muy popular, Cervantes estaba enojado porque otros estaban imitando el Quijote, y escribe la segunda parte como para decir esto es mío, no es de ningún otro, y para ganar plata. Justamente por las dos cosas. Y esta es la primera vez en la historia humana en donde las personas empiezan a dar cuenta que la literatura necesita introducciones. Claro. Y más allá de la poética de Aristóteles, antes, antes antes del helenismo, había gente que escribía sobre literatura, digo, porque yo tenía entendido que los primeros que empiezan como a configurar la filología son los alejandrinos, digamos. Eso es lo que yo tenía mentalmente dentro de la historia de la literatura, digamos. Gente que Claro, habla sobre literatura. Antes, digamos, que los alejandrinos, sin contar a Aristóteles. ¿Tenemos muchos casos? ¿O son, efectivamente, son estos tipos que no saben bien qué hacer con la cantidad de texto que les llegaban? no, a ver, hay casos, tenemos muy poco testimonio a ver, antes de esto tenemos, eh, desde el punto de vista del tratado de literatura, lo que tenemos es los alegoristas de Homero, alegoristas homéricos, que son los tipos que leen Homero tratando de descifrar los significados ocultos en Homero.
que tiene que ver con eso. Los más famosos, no me acuerdo del nombre, Gastón Prada está trabajando sobre esto. No sé si, creo que tiene un trabajo que está haciendo, si no salió publicado, va a salir publicado pronto. Que son los tipos que hoy, cuando aparece Zeus es el rayo, cuando aparece Festo es el fuego, cuando Claro, aparece Atenea es la sabiduría, y ese tipo de procesos de interpretación alegórica que son bastante básicos y que son bastante pavotes cuando nosotros los vemos, pero bueno, los vemos detrás después del lente de 1000 años de gente trabajando, pensando en la literatura, entonces eran los primeros. Y después lo que sí tenemos son los sofistas y Platón, toda la corriente de sofistas y socrático-platónicas, que el problema es que piensan la literatura no como una técnica o un objeto de estudio, sino como una herramienta y sobre todo una herramienta educativa, que es lo que era. Entonces no están pensando la literatura como un problema en sí mismo, sino que lo están pensando la literatura como una herramienta, como un problema de para qué sirve. Y de hecho, para ponerte un paralelo muy específico, pasa con la música. Cuando vos vas a los tratados, vas a las consideraciones más antiguas sobre la música, en la sofística, en Platón, esas consideraciones sobre la música son consideraciones del tipo, la música alegre sirve para tal cosa, la música triste sirve para tal cosa, el modo dorio sirve para esto, el modo lidio sirve para esto. Y son consideraciones de índole operativa pragmática, es decir, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la función de esta música? Y no es una reflexión del tipo... Eh, de tipo que vamos a empezar a encontrar en el periodo helenístico, justamente a partir del siglo III, empezamos a encontrar autores que escriben tratadística sobre, bueno, música. Y lo mismo el metro, con la métrica pasó lo mismo. Empiezan sobre música en el sentido técnico, digo, digamos, qué es el modo livio, los tonos, los semitonos, las escalas, todo ese tipo de consideraciones técnicas empiezan acá, a partir de este periodo final del siglo IV, principio del siglo tercero. Y me parece que aquí hay una cuestión que es algo muy sistemático con la antigüedad que a mí me parece muy importante porque es lo que tenemos que tratar de transmitir siempre, que es, hay un montón de cosas que a nosotros nos parecen muy naturales y que a la humanidad le tomó milenios llegar. Nos parece, a mí me parece como te vuela la cabeza decir, che, pero ¿cómo puede ser que nadie se haya dado cuenta de que hay que pensar la literatura antes? Gente, digo, durante decenas de miles de años la humanidad no se detuvo a pensar, che, ¿y si el universo está ordenado por reglas? O sea, no fueron 20, 50 años hasta que alguien dijo, che, no, pará, física. Los primeros físicos son del primer milenio. Las primeras nociones de física que tiene la humanidad son en el primer milenio. Vayas donde vayas. Primer milenio antes de Cristo. Primer milenio antes de Cristo. La humanidad llevaba existiendo 80.000 años. Eso no es una exageración retórica. Literalmente llevaba 80.000 años existiendo la humanidad antes de que alguien empezara a pensar, che, ¿y si el universo está ordenado por reglas? Entonces, esa es la cuestión de la obviedad de la genialidad científica, que es, una vez que te lo dicen, es imposible que lo veas de otra manera. Pero ese hecho no va en detrimento de que tardó lograr decirlo, lograr que al darse cuenta de eso, es una locura de esfuerzo mental y de la cantidad de cosas que tienen que pasar. Y justamente eso es lo que pasa acá en este periodo con la literatura. Se da claro. una serie de cosas mágicas y completamente inesperadas y que no pasaron en ningún otro lugar del mundo, bueno, no pasaron en ningún otro lugar del mundo, por lo menos de manera independiente, eh, y pasaron acá, en este momento, en este periodo, y lograron que surgiera algo que no surgió en ningún otro lado. Porque ni en ningún lugar de Oriente, de manera independiente, surgió esto, pero surgió, y surgió porque, por una serie de circunstancias completamente excepcionales, algunas de las cuales vimos, pero que hay muchos más que no me puedo meter, en donde un grupo de gente se dio cuenta de que la literatura era otra cosa diferente a lo que toda la gente que lo había precedido consideró que era la literatura. Que podía ser algo diferente. Que era diferente o que podía ser algo diferente. En última instancia, hay una cuestión muy eh, teóntica en la concepción, ¿no? En esta manera de pensar la literatura como algo que puede ser más porque yo digo que puede ser más. Entonces, es muy loco porque de alguna manera a mí personalmente me vuela mucho la cabeza esta idea de inventar esto que a nosotros nos parece que no es algo que es inventar porque es natural del ser humano. No es natural del ser humano nada, esto no tiene nada de natural. No, es un invento que es conceptual
Y este es el momento en donde se inventó. Y esta es la gente que lo inventó. Y nosotros a duras penas podemos rascar un poquito de ese proceso, porque imagínense que es muchísimo más complicado. Y creo, para cerrar la pregunta y cerrar por todo de manera anular, como corresponde a una clase de literatura griega, creo que por eso concentrarse en la pregunta por la performance y bueno, esto se puso en escena o no se puso en escena, termina siendo un poco ridículo, porque ¿a quién le importa? Digo, la dimensión de lo que estamos hablando es esta frente a esto que es el problemita de Herodas fue puesto en escena o no fue puesto en escena. Está todo bien, sería buenísimo saberlo y es recopada la cuestión, pero es esto frente a esto. Entonces y la pregunta es legítima, pero primero, no tenemos forma de resolverla porque es absolutamente imposible resolverla sin una máquina del tiempo. Y segundo, frente a lo que Herodas está haciendo, ¿realmente importa preguntarse si lo puso en escena? Digo, es una locura lo que el tipo está haciendo, lo que Teócrito está haciendo. Y es mucho más importante eso que lo puso en escena o no lo puso en escena.